Pues yo hoy les voy a contar la historia que me pasó a mí en la casa donde vivía con mis papás hace pues unos pocos años, ¿no? Pero vivimos varios años en ese departamento. Está muy cerca de lo que es el estadio, el Nemesio 10. Ahí vivimos, más de 10 años, yo creo. Y eran 3 departamentos. Digamos, cuando tú llegabas, primero había un departamento junto a un patio que daba la entrada. Ajá. Tú entrabas por el patio y ahí estaba la entrada del primer departamento, donde vivíamos mis papás y yo. Y luego seguía el patio, había otra parte del patio a donde daba el lado del departamento. Y luego seguían 2 departamentos, uno encima del otro, ¿no? Y pues aquí pues sucedieron muchas cosas. Unas me sucedieron directamente a mí, otras, bueno, a mis primos que llegaron a vivir en los departamentos de enfrente, ¿no? Iniciamos con esos 2 departamentos, que realmente ahí fue muy poco lo que se dio. Pero en el departamento de abajo dicen que se escuchaba cómo movían las sillas. Y pensaban que eran en el departamento de arriba, ¿no? Los vecinos de arriba. Ajá. Y los de arriba pensaban que eran los de abajo los que estaban moviendo las sillas todo el tiempo, ¿no? Y pues se molestaban los unos con los otros pensando que no dejaban de mover sus sillas. Sí. Pero no eran ni los de abajo ni los de arriba. Y luego unos primos, un primo llegó a vivir con una de sus novias arriba en el departamento de arriba. Y ahí dicen que una bicicleta para hacer ejercicios, o sea, una bici fija, estaba ella en el departamento sola y empezó a moverse. Sí, dice que salió corriendo y pues no es para menos, ¿no? Que se empiece a mover una bicicleta fija, pues no, porque se necesita poner algo de fuerza siquiera, ¿no? Y nada, solita. Y pues no era como que electrónica o algo que pudiera moverse, digamos, con energía, ¿no? Sí. Y pues ya, o sea, en esos departamentos así fue como que lo más que llegó a pasar en esos departamentos. Sin embargo, en el que vivíamos mis papás y yo, ahí sí ocurrieron muchas más cosas, pues a lo largo de todos los años que vivimos ahí. Lo primero fue en el cuarto de mis papás. Tenían una repisa arriba de su cabecera de la cama, con libros y películas y cosas. Porque antes, pues como había DVDs y todo eso, pues ahí los colocaban. Y pues una vez que llegaron, pues encontraron todo lo que estaba en esa repisa tirado sobre la cama, o sea. Pero era lo único tirado, no había temblado, no es como que hubiera habido algún fenómeno natural que pudiera haber tirado las cosas en la cama, no. Y pues no había nadie que hubiera podido tirar las cosas. ¿No tenían animales, un gato? No. Luego se suben. No, ahí nunca, nada, no había perros, gatos, nada. Solo llegaron y encontraron esa repisa, lo que estaba en esa repisa nada más, tirado sobre la cama, como si lo hubieran sacado y aventado, así. Y después ya, con el tiempo, pues, yo crecí. Y luego cuando yo estaba solo en ese departamento, escuchaba cómo me llamaban, ¿no? Por mi nombre, así, no, y pues no había nadie, o sea, estaba yo solo. Y me salía al patio, ¿no? Salía del departamento al patio, y pues no había nadie, ni en el departamento, ni en el patio, que hubieran sido los vecinos o así, ¿no? No había nadie, ¿no? Mi mamá me decía, no, es que son los vecinos del otro lado los que hablan. Pero lo raro es que yo no escuchaba más ruidos que mi nombre, o sea, lo único que yo escuchaba era mi nombre. Y pues yo me salía. Y me ocurrió muchas veces, pero a mí nunca me creyeron. Dije, No, qué feo. Y bueno, eso fue pasando, ya después con el tiempo dejé de escucharlo. Sin embargo, pues unos años antes de dejar ese departamento, empecé pues como a ver sombras, ¿no? Y lo primero que como que me despertó el empezar a ver sombras
fue un sueño. Una noche yo estaba en mi cuarto, me acosté y me dormí y yo tuve un sueño muy extraño, ¿no? Soñé con una prima, eso sí, de parte de mi papá, que es un poco más chica que yo. Pero estábamos como en una bodega, pero era un orfanato. Y eran hileras de camas, pero camas como antiguas, como con sus bases de fierro y el colchón, ¿no? Y era una tras otra, pero hileras. Y digamos, mi cama estaba aquí y la de mi prima estaba ahí. Entonces estábamos realmente muy cerca. Y yo veía a mi prima con otra niña. Y la niña le decía a ella que quería jugar y que quería jugar. Que la acompañara a jugar. Y pues yo me acercaba para ver qué tanto quería con mi prima, ¿no? Y me decía, es que quiero jugar y vamos a jugar. Y yo le decía, es que ya es de noche, ya tenemos que acostarnos, ¿no? Ya todos los demás estaban acostados en las camas. Y le decía, ya tenemos que acostarnos, no podemos jugar ahorita. Y entonces me decía, tú vas a jugar conmigo. Y le decía, es que ya tenemos que dormirnos, vamos a la cama a dormir. Y me decía, no, vamos a jugar. Y justo cuando iba a empezar a llorar la niña, yo desperté y, digamos, al lado de mi cama estaba el closet. Junto a la puerta de salida de la recámara estaba el closet. Y yo escuchaba de ahí cómo salía un llanto de una niña. Y pues me espanté, ¿no? Pero Pues me paré ¿no? y prendí la luz. Dije, bueno, ya. Pero yo seguía escuchando el llanto de la niña. Y dije, bueno, me voy a dormir y ya, ¿no? Y sí, agarré, me acosté. Y me dormí muy rápido, así. Como me acosté, prácticamente me dormí. Pero volví a soñar con la niña. Ahora estábamos afuera de esa como bodega. Y había como una banquetita chiquita y luego seguía como un jardín, puro pasto y luego una barda. Y yo estaba sentado en la banquetita junto a la niña. Y ella me decía, vamos a jugar. Y yo le decía, es que ya tienes que descansar, no podemos jugar, ¿no? Como que ahí yo estaba consciente de que ella pues ya había fallecido y le decía, es que tienes que descansar. Ya no podemos jugar, tú tienes que ir a descansar. Y ella me decía, no, pero es que yo quiero jugar, vamos a jugar. Y yo le decía, entiendo que quieras jugar, pero tienes que descansar, ya es hora de que descanses. Y otra vez iba a empezar a llorar y yo volví a despertar justo cuando ella iba a llorar, a hacer berrinche. Yo despierto y del closet otra vez escucho cómo sale el llanto de una niña, ¿no? Yo me salí de mi cuarto, dije, no, yo aquí no me quedo. Porque ya eran 2 veces seguidas en la misma noche que yo soñaba con la misma niña. Y sí, ya no me quedé esa noche en mi cuarto, me quedé en la sala porque dije, no, que me voy a dormir en ese cuarto. Pues sí, yo hubiera hecho lo mismo. Y más que el closet, por ejemplo, no estaba pegado a la pared que colinda, digamos, con los vecinos, ¿no? O sea, no había forma de que fuera de afuera. Y más porque ese closet colindaba también con el closet del cuarto de mis papás. Entonces no, digamos, no daba a la calle que pudiera ser el llanto de un niño de afuera. Sí fue muy raro, así como que fue la experiencia más... ¿Y no sentiste escalofrío? Porque dicen que a veces, estando consciente, como que baja la temperatura y siente uno un escalofrío que se te eriza la piel. Pues más que escalofrío, bueno, se me enchinó la piel, ¿no? Así de ahí. Porque sí era un desconcierto, un miedo de que yo escuchaba cómo salía el llanto de una niña de mi closet. Y no tenía sentido o lógica de por qué habría una niña o un bebé en mi closet, ¿no? Y más porque pues eso no colindaba con alguna parte externa del departamento. Y era como,
pues no se puede meter por ahí, por el closet. Claro. No se puede meter el llanto de un bebé, ¿no? Entonces sí, sentí miedo tal cual y me salí del cuarto. ¿Y eras tú el único que percibía cosas ahí? No, mi papá después también le sucedieron, pero a él le pasó poco después de que yo empecé a ver las sombras, a él también le sucedió, pero fue un poco más extraño porque con él sí tuvo, digamos, esa sensación de contacto con algo que no podía ver, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, después de ese sueño, de esa noche, yo veía la sombra en el departamento, primero de una niña, o sea, la primera sombra que yo veía era de una niña chiquita, o sea, como de este tamaño. Como unos 7 años. Uh-huh. Ajá. Sí, era una niña, porque lograba identificar como el cabello largo de la niña. Y después de eso hubo una noche en que yo vi 3 sombras, que era la de la niña, la de un señor alto, delgado, y de una señora. Me imagino yo que eran familia, porque los vi a los 3 juntos, Uh-huh. pero ahora sí que, quién sabe. Pero la señora esa sí tenía como una energía más fuerte. Más pesada. Ajá, porque su cabello era como si se erizara, como si tuviera los pelos parados así, Uh-huh. ¿no? Pero era una señora y sí se sentía. Lo único que yo llegué a sentir fue que me agarraron el pie, como que me jalaban del pie, ¿no? Como el miedo que te da cuando dicen, Sí. ¿no? Que te acuestas y sacas el pie y dices, no me lo vayan a jalar. Ajá. Pues yo sí sentí que una vez sí me jalaron el pie, ¿no? No, qué horror. Sí, y solo fue una única vez que yo sentí como ¿Y ese estabas contacto. despierto? Sí, yo estaba despierto, estaba acostado en mi cama y sentí como si me jalaran el pie. Pero fue la única vez que recuerdo haber sentido, digamos, el contacto físico con Ajá, algo que sí. yo no podía ver, ¿no? Sin embargo, mi papá sí le ocurrió más seguido. Él llegó a ver la sombra de una mujer en su cuarto. Me imagino que es la misma por la forma en que lo describió, ¿no? Sí. Porque la vio en la ventana que daba al patio, ¿no? Su cuarto daba al patio. O sea que la sombra se asomaba por la ventana. Y dice que vio a una señora con los pelos parados, ¿no? De punta. Y dice que lo primero que pensó es que era la vecina. Uh-huh. Porque como daba al patio que colinda con los otros departamentos, dijo, pues será la vecina que habrá salido. Pero luego dijo, pero con los pelos así y a esta hora, pues no. Y era una sombra, pues sí, alta, ¿no? O sea, tendría que haberse acercado pues a la ventana mucho para verse así. Entonces Uh-huh. no tenía como que mucho sentido. Y a él lo que le pasó es que cuando cocinaba, en la cocina, vaya la redundancia, ¿no? Cuando entraba a la cocina a hacer desayuno o la merienda o a cocinar algo, dice que él sí sentía como bajaba la temperatura, pero sentía como lo arañaran, ¿no? Como si le clavaran unas uñas. Sí. y lo rasguñaran, pero que le ardía. Entonces se enojaba y pues se salía. Y a él sí le quedaban como las marcas de que lo habían rasguñado. Y yo las vi. Ajá. Sí, era como... ¿En la espalda? Ajá. Sí. No, qué miedo. Y le pasó varias veces, no una sola vez, ¿no? Como a mí. Sí, con él sí fue más constante eso. Ya después, no recuerdo, pero ya después con el tiempo se le dejó de aparecer, de rasguñar, digamos, lo dejaron en paz. Porque creo que sí mandaba por allá lejos a quien los rasguñaba, ¿no? Bueno, eso es lo que dicen que cuando se te aparece, uh-huh, bueno, tienes que hablarle pues de una manera agresiva, sí, ¿no? Y eso fue lo que nos pasó, pues sobre todo a mi papá y a mí, ¿no? Porque bueno,
los libros y las cosas tiradas, pues quien las encontró fue mi mamá. Pero pues fuera de eso ella nunca vio nada, no escuchó nada, no sintió nada. Qué suerte. A ella la dejaban tranquila, pero a mi papá y a mí sí nos ocurrieron Más cosas. más cosas. No, qué miedo. Y qué aguante. Porque yo, como la familia que les platiqué la vez pasada de la casona, pues no hubiera aguantado. Ellos aguantaron por mucho, les digo, como un mes, pero yo no hubiera aguantado así, y menos que ya que hubiera un contacto, menos. Pues bueno, yo por ejemplo me acostumbré un poco porque a mí nunca me creían. Cuando yo escuchaba mi nombre, pues yo estaba solo. Y nunca me creyeron, entonces pues con el tiempo ya era como normal escuchar que me hablaran, ¿no? Y pues sí, eso, como que el sueño tal vez, no sé, como ese poder ver a la niña en ese momento, como que después ya también no me daba miedo ver la sombra de la niña, ¿no? La única era la mamá, porque ella era la que, bueno, la señora que yo digo que era su mamá, porque esa era, sí era una energía más pesada, más dura. Sí. Y yo digo que ella era la que rasguñaba a mi papá en la cocina. Y la que yo digo que me jaló, porque realmente las otras dos sombras, pues realmente su energía era como más calmada, menos pesada. No. Qué bueno que a mí, no, sí, hay que investigar cosas, pero nada más lo que le suceden a los demás. El uno ya no, ¿verdad? ¿O tú qué opinas? No, ya no. Y eso fue, bueno, lo que me pasó nada más en esa casa, pero ya después les contaré otra historia que también nos ha ocurrido en otra casa. No. Pero no los atraes, ni los traes, ¿verdad? No, Hasta hasta donde sé no se contagia, no se pega. Ah, bueno. Si no, para que mejor nos veamos en otro lado. Muy bien. Entonces ya veremos, esperaremos para la siguiente. A ver, tus Sí. Pancho Aventuras.